Muy buenas, familia, hermanos, compañeros y amigos. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Puedes suscribirte al canal y así activará la campanilla de notificaciones, ya que todas las semanas estamos subiendo videos de corte espiritual cristiano. Hoy vamos a estar hablando del tema ¿por qué hay 4 evangelios? Aunque si bien es cierto, solamente hay un evangelio, el evangelio de Cristo. Pero ¿por qué hay 4 expositores o presentadores de la palabra del Señor? El evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas y el evangelio según Juan. Bueno, yo cuando empecé a estudiar la palabra del Señor, siempre me hice esta pregunta. Y me confundía cuando alguien estaba hablando de alguno de los evangelios y me decía a mí mismo, ¿dónde estará esto? ¿Estará en Mateo? ¿Estará en Marcos, en Lucas y Juan? Porque prácticamente los 4 hablan de la persona de Cristo, de su vivencia, de su ministerio, de sus milagros, de todo su ministerio terrenal, y me confundía y no lograba ubicarme. Pues bien, hoy vamos a hablar a grandes rasgos, a manera de encabezamiento, por qué hay 4 evangelistas. Y es que precisamente el número 4, en la mayoría de los casos en las escrituras, cada uno de los números tiene un significado. Y este 4 es el número de la tierra. Diremos que hay 4 estaciones del año. Hay 4 puntos cardinales. Cuando Jesucristo habló la parábola del sembrador, allá en Mateo 13, partió la tierra en 4 partes. Dice que parte de la semilla cayó junto al camino, la otra entre pedregales, la otra entre espinos y la otra entre buena tierra. Cuando la justicia busca algún individuo que se ha perdido o que ha cometido algún delito, normalmente pone 4 fotos, una de frente, una del lado izquierdo, derecho y la otra trasera. 4 entonces es el número de la tierra. Y para ese entonces Jesús, en su ministerio terrenal, fue la persona que marcó la diferencia, lógicamente, porque es nuestro Señor y Salvador. Y hubo 4 hombres, 2 fueron apóstoles: Mateo, que de nombre también Leví; Juan, el apóstol, y luego otros 2 que fueron Lucas, que fue un griego, y Marcos. Estos 2 últimos no fueron apóstoles, pero sí fueron sus discípulos. El primer evangelio en ser escrito fue el de Marcos, pero en nuestra Biblia aparece el de Mateo. Y vamos a empezar por ahí. Diremos que Mateo entonces, como buen judío, tenía el propósito en su corazón y en su espíritu de presentar a Cristo como el Mesías largamente esperado por los israelitas. Y él trata de comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y dar a conocer que en Cristo Jesús se cumplieron todas aquellas profecías. En el capítulo 1, versículo 1 de Mateo, dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza su genealogía y su descendencia hasta llegar a Jesús. Empiezas desde Abraham y David, porque a Abraham se le hicieron las promesas, y a David también, en este caso, que de David según la carne iban a ser Jesús, llamado el Cristo. En el único evangelio que vemos esta parte cuando dice: y todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Cuando usted lea y escuche esta frase, es únicamente en el libro de Mateo, porque los judíos conocían al dedillo la Torá, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y comparaban lo que se dijo a lo que Mateo estaba ahora recalcando, para que ellos entendieran
que en Jesús se había cumplido todo. Vamos a citar por lo menos unos 3 ejemplos de esto para tener más amplia la idea. Por ejemplo, en Mateo 1:23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. En el versículo 22, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo el pasaje que acaba de leer. Entonces ellos comprobaban. Vamos a citar otro. En Mateo 2:4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vamos a ver una más. En el 2:17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Cuando entonces Mateo cita el Antiguo Testamento, los judíos que son conocedores de la palabra comparan lo que está sucediendo en la persona de Cristo para hacerle entender que Jesús es el Mesías largamente esperado por ellos. El pasaje clave acá, Mateo, es cuando Jesús dice que Él es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando llegó una mujer sirofenicia y le dijo que tuviera misericordia a la hija de él, Jesús le dijo que no estaba bien echar el pan a los perrillos, pero la mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, conforme creíste, te sea hecho. Entonces, Mateo fue escrito para los judíos. Marcos fue escrito para los romanos y presenta a Jesús como un siervo sufriente. Mateo, por cierto, presenta a Jesús como rey de los judíos. Marcos presenta entonces a Jesús como un siervo y escribe a los romanos. Y vamos a ir al primer capítulo de Marcos a manera de introducción, de encabezamiento. Se puede comprobarlo también, hermanos. Dice Marcos 1:1. Con esto nos vamos a ubicar ya fácilmente cuando estemos ante uno de los evangelios. Dice Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y empieza a dar a conocer el ministerio en acción de Jesucristo. Los romanos no conocían nada de la palabra del Señor, pero como ellos eran, el poder era político, militar, entonces querían ver a un hombre en servicio, en sus obras, en sus maravillas. Y en el evangelio donde aparecen la mayoría de milagros tras milagros es en Marcos. Y aquí no hay genealogía o no hay descendencia, porque como Marcos presenta a Jesús como un siervo, a nadie le va a interesar la descendencia de un siervo. Lo que quieren verlo es en acción, activo, como eran los romanos en este caso. Y de los 4 evangelistas hay un pasaje muy clave que también está en Marcos 13. No aparece en otro evangelio donde Jesús está hablando de su venida acá a la tierra por segunda vez. Bueno, en este caso el arrebatamiento. Y dice en Marcos 13:33 de la siguiente manera: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Imagínense, hermanos y hermanas, amigos y amigas, en este evangelio el escritor Marcos dice que de aquel día, ¿cuál día? Cuando Cristo venga a la tierra por su iglesia, dice que nadie sabe, ni los ángeles. Está bien, pero dice ni el Hijo. Se pone él mismo como que si él supiera el día de ese gran evento. Dice que solamente mi Padre.
Ahora pregunto yo, ¿es que acaso Jesús no es Dios? Amén, sí lo es. Entonces, ¿por qué dice aquí que de ese día ni el Hijo lo sabe? Hablando de Jesús, porque está con mayúscula. Porque como Marco presenta a Jesús como siervo, dice el Evangelio de Juan 15:15 que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todas las cosas. Entonces Jesús como siervo en este Evangelio no sabía el momento de su retorno, mas ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, sobre todo principado y poderío, sobre todo nombre que se nombra, bendito sea el Señor. Ahora coronado de gloria y majestad, Él por supuesto que sabe cuándo va a ser su retorno acá a la tierra, porque Él conoce todas las cosas, pero como hombre y como siervo en ese momento se limitó al declararlo, porque no hubiera sido sabiduría de parte de Jesús en decirlo, obviamente. Entonces Marcos está escrito para los romanos. El Evangelio de Lucas fue escrito por un doctor de medicina, Lucas, y lo escribió a Teófilo, el primer tratado. Y la continuación de Lucas, diremos que es el libro de los Hechos, sería el segundo tratado. Tratado, se lo puede comprobar, hermanos, en Hechos 1:1 al 4. Dice Lucas, capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, y empieza su descendencia, y vamos a leer el 37, 38, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Ve qué diferencia? En Mateo, la genealogía viene de atrás para adelante, desde Abraham, David y hasta llegar a Jesús. En este caso más bien viene por la línea de Lucas, viene por la línea de María y va retrocediendo hasta llegar a Adán. Porque presenta Lucas a Jesús como el hombre perfecto, ya que estaba escribiendo a los griegos. Y sabemos que los griegos en filosofía es la gente más culta, en poesía. Por eso es que la mayoría de parábolas las vamos a encontrar en el Evangelio según Lucas. Y por último tenemos el Evangelio de Juan, que presenta a Jesús como Dios mismo. Y Juan escribe para todo aquel que cree. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Ve qué interesante, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan entonces presenta a Cristo como Dios mismo hecho carne. Los tres primeros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos, porque se pueden ver en conjunto. Son muy parecidos esos tres. Pero Juan es totalmente aparte. Los tres primeros presentan la vida pública, llamémoslo así, de nuestro Señor Jesucristo, más Juan presenta su vida privada. Los tres primeros presentan el ministerio de Cristo básicamente en Galilea, pero Juan se enfoca su ministerio en Judea. Esta es la diferencia, hermanos, o porque hay 4 evangelistas, 4 expositores de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Lucas acá, en el primer capítulo, ve qué interesante, hermanos, cuando le está escribiendo a Teófilo, dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Cuando Jesucristo entonces está en su ministerio, hermanos, fue un hombre que lógicamente revolucionó todo el mundo, nos trajo la salvación, marcó la diferencia, y todos querían tener su biografía, su exclusiva. Y había más de una persona que andaba escribiendo todo lo que Jesús hacía.
En otras palabras, no solamente estuvo Marco, Lucas, Juan y Mateo. Sí, Mateo, Marco, Lucas y Juan, estos cuatro evangelistas, sino que también había más de una persona que andaba redactando todos sus acontecimientos, sus hechos, sus milagros, sus discursos, sus mensajes. Pero solamente el Espíritu creyó oportuno, por inspiración, estos cuatro que hemos hablado en el día de hoy. Podemos estudiar con más profundidad para ir entonces conociendo la palabra del Señor de cada uno y cómo presentan a Jesucristo. Mateo lo presenta como el rey de los judíos. Marco lo presenta como el siervo a los romanos. Lucas lo presenta como el hombre perfecto a los griegos. Y Juan lo presenta como Dios hecho carne a todo aquel que cree y que quiera recibirlo como Señor y Salvador. Por eso siempre le animo, hermano, y le motivo y le insto para que escudriñemos la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero sobre todo esos cuatro evangelistas, porque si de alguien debemos de aprender, si de alguien debemos de seguir nuestras pisadas y poner los ojos en Él sin apartarnos a la derecha, a la izquierda, es de nuestro Señor Jesucristo. Si la palabra del Señor habla de muchos hombres y muchas mujeres tremendos en Él, claro que sí. Hombres que dieron su vida, hombres de testimonio. Pero nuestro mayor ejemplo a seguir, hermanos, es Jesús. En Él es que usted y yo nos fundamentamos. Y no solamente en su muerte, como hablan los evangelistas, sino que en su resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestra entrega a Jesucristo. Pero si Él resucitó, así nosotros también resucitaremos y estaremos con Él para toda la eternidad. Esto es un mensaje de esperanza que Él ha traído a toda la humanidad en la resurrección de los muertos. De manera que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos de Él. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendiciones para todos y buen día.